Hola a todos, bienvenidos a Mejorando Seres, herramientas para sanar. Soy Catalina Vesga y hoy vamos a hablar de reacciones de nuestro cuerpo. Bueno, yo les quiero contar una experiencia que tuve en un viaje, digamos un grupo de amigos, incluso también de familiares, y pues casualmente pues acá en Colombia, en la costa, pues se come el pescado en la playa y hay una serie de alimentos que pues se consumen directamente en la playa. Pero en este caso lo raro es que de las 15 personas que nosotros estábamos, eh, nos intoxicamos 10. Y hubo 5 personas que no les pasó nada o que no sintieron ningún tipo de intoxicación, que pues nos dio vómito, diarrea, etcétera, más el malestar y todo lo que conlleva una intoxicación alimentaria o interpretada como una intoxicación alimentaria, pero hubo 5 personas que no. Y uno se empieza a preguntar, pero ¿por qué a mí sí y a el otro no? ¿O por qué esos están bien y pueden seguir paseando y nosotros seguimos aquí enfermos? Y por eso quiero que le demos una mirada a este tipo de situaciones desde la descodificación biológica. Y para ello, pues tenemos de invitado a Santiago Godoy del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Santi, bienvenido. Hola Cata, muchas gracias por el espacio y bueno, de vuelta con otro podcast más. Gracias, Santi, pues por acompañarnos para estos temas. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo se podría interpretar desde la descodificación biológica una situación como la que acabo de plantear. Muy bien, bueno, en descodificación o en biodescodificación lo que entendemos es que somos un conjunto de tres partes, que es nuestro sistema de pensamiento, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Basado en esto podemos entender, como recién comentabas Cata, que en este grupo de 15 personas todos tenían el mismo cuerpo físico, entre comillas, o la misma biología. Pero el detrás de escena, que vendría a ser lo que cada uno sentía, o lo que cada uno estaba pensando o interpretando, o lo que tenía en su subconsciente, puede ser totalmente distinto al resto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner mi mano sobre una mesa y todo el mundo puede observar mi mano, pero no puedo poner sobre una mesa mi angustia, mi alegría, mi desvalorización, mi frustración, mis miedos. No puedo poner las emociones para que alguien la pueda ver, no se puede medir eso. Como tampoco puedo poner mis pensamientos sobre una mesa y que el resto lo pueda ver y lo pueda observar y me pueda entender. Basado en esto vamos a entender que ante una situación puede haber personas que lo interpreten de una forma y otras personas que lo interpreten de otra. Y que acá van a aparecer algunos agentes que nos detonan o nos conectan con ciertos conflictos. Vamos a poner este ejemplo. Si yo estoy en una situación, como a lo mejor puede haber sido en este viaje, donde pasé mucho estrés, donde por ahí a lo mejor hubo situaciones que no las podía tolerar, que fueron intolerantes, o a lo mejor vengo de un año de mucha actividad, conectándome con emociones que no he podido gestionar o no he podido digerir. Eso va a hacer de que se baje mi umbral de tolerancia al estrés. Eso quiere decir que mi estómago ya tiene un estrés, pero eso puede pasar en mí o en 10 personas que a lo mejor por ese mismo viaje, por situaciones que pueden haber pasado en ese viaje, me conecta con eso. Pero hay otras 5 personas que no lo viven de esa forma, que a lo mejor en su año no tuvieron un mal año, tuvieron un excelente año, o a lo mejor en el viaje ante alguna situación que sucedió, lo vieron de otro lado y dijeron, bueno, vamos a seguir, no pasa nada, la vida es así. Eso es muy particular de cada uno. Al estresar el estómago con algo real como es el alimento, si yo hubiese estado en excelentes condiciones, a lo mejor el alimento no me hacía nada. Pero como yo ya estaba con un estrés de una emoción de algo intolerable, algo que no estaba digiriendo, y a eso le sumo el alimento, estas dos combinaciones entre un estrés emocional más un estrés real del alimento puede hacer de que mi cuerpo genere una reacción. Y esa reacción es muy funcional, porque esa reacción me puede dar un vómito para eliminar este alimento, me puede dar una diarrea, me puede dar una descompostura, me puede dar un cansancio de cuerpo. Hay miles de agentes que se dan. Tengamos en cuenta que cuando uno viaja, también se conecta a otra cultura, a otro baño, a otro ritmo, a gente que a lo mejor uno no conoce, al estrés por ahí también de tener que comunicarse en otro idioma, al no saber cómo es ese lugar. Hay muchos factores que no nos damos cuenta, pero que nos estresan.
Y si yo estoy estresado, más un estrés real de un alimento que no es común que consuma, obviamente que puede detonar una adaptación, como decimos en biodescodificación. Sí, claro, uno dice, bueno, pero porque a mí me hizo daño y a mí no. Y pues las excusas que vienen frente a este tipo de situaciones, no, es que estaba en la playa, es que seguramente el agua con la que lavaron los alimentos no era la óptima, no era agua potable y hay un tipo de reacciones. Entonces, finalmente, ¿cómo se podría interpretar si realmente se hace un o no? Se digirió, se comió un alimento en descomposición y todos se enferman, ahí pues no habría un conflicto que resolver. Pero si hay unos que sí y otros que no, sí habría un tipo de conflicto o una manera que tiene cada una de las personas de interpretar lo que le está sucediendo o el estrés que le está generando al cuerpo. ¿Es así? Sí, pero podemos poner un ejemplo, ¿no? Tengamos en cuenta que hay gente que se alimenta de la basura, del peor lugar donde una persona podría comer. Y esas personas no andan todo el tiempo con diarrea ni con vómito. Es más, ya han desarrollado mecanismos para ni siquiera sentir el olor a la mugre y poder alimentarse de la basura y de los residuos. Trabajando con personas que trabajan en hospitales, con enfermeros y con médicos, nos comentan que una persona que llega en un estado de calle, lo que nunca hacen es a esa persona bañarle, cortarle el pelo, cambiarlo radicalmente, porque esa persona sí entra en un shock y ahí empieza a enfermarse. Es muy paradójico, ¿no? Y tengamos en cuenta que nuestra biología durante miles de años se ha ido adaptando para poder procesar alimentos. Tenemos un jugo gástrico que tiene la capacidad de digerir muchísimas cosas, incluyendo bacterias, hongos y microorganismos. Que claramente, si yo consumo un alimento en mal estado, voy a tener que gastar más energía en poder digerirlo. Y si no lo puedo digerir, mi biología va a intentar eliminarlo de mi cuerpo, ya sea por un vómito o ya sea por una diarrea, en lo cual va a generar una mucosa en mi intestino que no va a aceptar nada. Por eso cuando tenemos una diarrea, en vez de pensar que es algo malo, podríamos pensar que es un mecanismo de nuestro cuerpo de eliminar algo que no nos sirve. Todos estos mecanismos son válidos y han sido utilizados durante miles de millones de años. Tengamos en cuenta que antes las personas se alimentaban, y hasta el día de hoy en algunos lugares se sigue haciendo, se alimentan de carne cruda, no la coccionan. Y no por eso se enferman. Pero claro, en su cultura y en su creencia es muy normal hacerlo. Como también hay lugares donde se comen insectos como moscas, como cucarachas, y no por eso se enferman. Entonces nuestra creencia sobre los alimentos va a tener una relación de cómo vamos a reaccionar ante eso, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Tengan en cuenta que el inconsciente está conformado por creencias que son culturales, religiosas, de nuestros padres, mandatos sociales, de la televisión, y todo eso va generando y va formando ciertos patrones que ante alguna comida yo puedo reaccionar, pero más por la creencia que tengo de esa comida que por lo que la comida puede hacer en mi cuerpo. Claro, y bueno, y si lo miráramos, por ejemplo, una alergia a algún tipo de alimento, o sea, si ya lo miráramos desde el tema de las alergias, yo, por ejemplo, pues yo no, pero mi mamá tiene una alergia muy fuerte a la miel de abejas. Y no es que Okay. porque le demos miel de abejas y le digamos que es miel de abejas, o sea, ha pasado que ella tiene su reacción alérgica que es muy fuerte, en este caso también es vómito con diarrea, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta es que estaba escondido el ingrediente alérgico por el camino. En este caso, ¿cómo se puede interpretar desde la descodificación o qué se puede hacer desde la descodificación biológica a este tipo de reacciones? Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta eso, que compartís, Kate, que es muy válido, porque uno diría, bueno, pero si yo no me di cuenta que era miel y entró a mi cuerpo y reaccionó, no hace falta que ustedes sean conscientes, porque su cuerpo tiene la capacidad de reconocer cualquier producto que ingresa. Solamente que ustedes o nosotros no somos conscientes de eso. Cuando nosotros nos alimentamos, pasamos por un proceso donde están las amígdalas, donde está el sistema inmunológico, donde está el sistema de reconocimiento, para saber cuáles son las proteínas que están ingresando a mi cuerpo. Y mi cuerpo, como tiene ya un registro de esas proteínas, reacciona ante esas proteínas por un mecanismo de defensa. Vamos a poner este ejemplo. A mí me pica un insecto.
Yo no estoy preguntándome cuál será el veneno que insertó este insecto en mi cuerpo para yo saber si... No, no, mi biología, gracias a sus 3.8 millones de años de evolución, ya sabe que eso no es de mi cuerpo y lo elimina. En esto vamos a encontrar, desde mi experiencia, muchos casos en los cuales, ante un estrés muy fuerte, emocional, o lo que el doctor Hammer nos explica, un shock biológico que tiene 4 características principales, como shock, vivido en soledad, sin solución aparente y de carácter traumático, ha estado presente este alimento y me ha generado un rechazo del alimento, porque cuando yo me estaba alimentando de eso, hubo un shock. Y como mi biología no entiende lo que pasa afuera, asocia eso que está analizando o ese alimento que está analizando como algo negativo o como algo malo. Y desde mi experiencia, Cata, es increíble la cantidad de shock emocionales que se dan a la hora de sentarse a comer en familia. Nosotros somos seres de manada y la comida nos une, es un punto de reunión la comida. Así fue evolutivamente, teníamos un fogón, se traía la comida, se compartía en el clan o en la familia y era un momento de unión. En estos últimos tiempos, o a lo mejor durante toda la vida, o toda la evolución desde que el hombre se independizó y conformó sus propias familias, la hora de reunirse a comer era un punto de encuentro, pero también era un punto de reclamo, era un punto de decirse cosas, era un punto en el que mamá llegaba a sentarse y le decía a papá que, por ejemplo, yo no había hecho la tarea. ¿Y qué hacía papá en ese momento que se estaba alimentando y que yo me estaba alimentando? Se ponía a regañarme en la mesa. Y peleas familiares, discusiones, gritos. Hoy hay una gente muy importante que es la televisión y una noticia en la televisión choqueante mientras yo me estoy alimentando, vamos a suponer, con un tomate, puede generar que ese shock emocional después me haga tener alergia al tomate. Y cuando uno empieza a buscar por detrás, y en mi caso he trabajado mucho con sesiones de alergia, y empieza a quitarle esa tonalidad de algo negativo a ese alérgeno, encontramos que nuestra biología lo puede aceptar, porque ya le quitó el título de algo peligroso. Esto es muy importante porque hay personas que han tenido alergia durante 20 años, 30 años, 40 años. Y como este mecanismo en la biología funciona por bloqueo y desbloqueo, una persona puede dejar de tener alergias de un día al otro. Porque es simplemente un cambio de percepción cuando uno encuentra la emoción, cuando uno la libera y cuando uno toma conciencia de eso. Por eso cada vez que seamos alérgicos a un alimento o no tengamos tolerancia a algún alimento, podemos ir a buscar en nuestra historia familiar cómo era sentarse a comer. ¿Era un momento lindo? ¿Era un momento agradable? ¿O era un momento estresante? O mi papá todo el tiempo me regañaba, me hacía poner las manos sobre la mesa, o era el momento en el que mi mamá me acusaba de todas las cosas que no había hecho, o era el momento en que mi hermano me peleaba, o mi papá siempre gritaba, o no se hablaba en la mesa. Hay infinidad de emociones que se pueden dar mientras me estoy alimentando. Ok, entonces pues de alguna manera sí hay que lograr identificar el tipo de emoción o gestión emocional que se está haciendo frente a una situación con alimento o con diferentes tipos de proteínas o alergenos que nos pueden estar generando una reacción por parte de nuestro cuerpo. Aparte de este tipo de, bueno, aparte de buscar este tipo de emoción, digamos que desde la descodificación biológica consiste en buscar la emoción o el conflicto que se está viviendo en el momento, cambiar la percepción, ¿sí? Y ahí a partir de ahí debería haber alguna mejora. Claramente sin quitar la herramienta de los medicamentos o el diagnóstico médico que está alrededor, digamos que es algo que podría aportar. Es así, ¿sí? Ujú. Nosotros desde la bio, como decimos siempre, entendemos a la biodescodificación como una herramienta complementaria, o sea que no impide cualquier proceso que la persona esté haciendo, ya sea médico, energético o de lo que sea, porque nosotros trabajamos con la emoción. Como decía Cata recién, encontrar la emoción, liberarla, ver cuáles son las creencias que están por detrás, modificarlas, va a hacer de que el síntoma pierda su funcionalidad y desaparezca. Y después ahí vamos a ver dentro de las alergias que va a depender si tiene que ver con el tracto digestivo, si tiene que ver con la piel, si es una alergia en la vista, si es una alergia en la nariz. Cada una de esas partes tiene una subtonalidad distinta de la que mencionamos recién. Ok. em,
Bueno, yo quiero contarles que vamos a tener Descodificarte nuevamente en Bogotá y Ciudad de México. La información pues va a estar en las redes de Mejorando Seres, como en las redes del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Les vamos a dejar el link de contacto en la descripción del podcast para las personas interesadas. 24, 25 y 26 de mayo en Ciudad de México, y en Bogotá 1, 2 y 3 de junio. Para las personas interesadas les vamos a dejar el link con la información en la descripción del podcast. Van a venir, pues en el caso de Bogotá y en el caso de México, pues está dictado por Santiago Godoy y Agustín Monzo del Instituto Americano de Descodificación Biológica, y ahí van a poder entender de pronto más a profundidad lo que decía Santi respecto a las partes del cuerpo y lo que se puede identificar y el tipo de emoción que puede estar alrededor de cada una de estas adaptaciones. Santi, muchísimas gracias por abrir este espacio con nosotros, y pues esperamos pues que podamos grabar muchos más y que podamos verlos también pronto. Gracias, Cata, gracias por el espacio y bueno, y gracias por compartir esta hermosa herramienta que particularmente a mí me sirvió mucho, así que ojalá llegue a muchas más personas. Esa es la idea, digamos que desde Mejorando Seres nuestra idea es promover este tipo de herramientas, y pues la descodificación biológica es una bandera, creo, institucional de Mejorando Seres. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, pues en todas las partes del mundo donde nos escuchan. Les deseamos una feliz tarde, noche o feliz día, dependiendo de donde se encuentren.